digamos, la parte de alguna cimentación. Bien, vamos a partir de este hecho, ¿verdad? Que cualquier proyecto o cualquier obra de ingeniería civil, pues prácticamente siempre se requiere, ¿verdad? Una cimentación o un desplante, ¿verdad? Sobre el suelo. Y es que eso es muy importante porque prácticamente si nosotros determinamos las propiedades y las características de un buen tipo de suelo, pues la estructura va a ser más estable, ¿verdad? Con respecto al tiempo. De hecho, algunas veces tenemos que preparar ese subsuelo, ¿verdad? Pero si en la medida que sea posible nosotros encontramos estratos de suelos resistentes, ¿verdad? Entonces, lógicamente, allí vamos a cimentar sobre ese tipo de suelo. Y eso, lógicamente, va a disminuir los costos, ¿verdad? Va a disminuir la parte, digamos, de la cimentación de una estructura. Entonces, para este método hay dos tipos de exploraciones, ¿verdad? Una lo que son las pruebas directas y también las pruebas indirectas o exploraciones, que así le llaman, ¿verdad? Realmente, estos dos métodos se utilizan bastante, ¿verdad? Algunas veces puede ser para determinar, digamos, o tener una idea relativa de cómo son las características del suelo y otras veces pueden ser ya, digamos, ensayos definitivos, ¿verdad? Ya con la finalidad de cimentar una estructura. Entonces, por eso se menciona acá que la exploración del suelo directa puede ser de carácter preliminar o definitivo. Preliminar cuando solamente queremos saber qué tipos de suelos hay, ¿verdad? En determinado proyecto. Imagínese usted de que Carretera Santana, algún empresario ha comprado un terreno, ¿verdad? Entonces, y quiere urbanizarlo. Entonces, no se tiene ni idea, digamos, de los tipos de suelos que hay en esa zona. Entonces, se puede hacer unas exploraciones directas de tipo preliminar, ¿verdad? Es decir, solo para determinar qué tipos de suelo hay en esa zona, ¿verdad? Y eso pues nos va a facilitar mucho ya para la estimación del proyecto, ¿verdad? Si se requiere algún tipo de tratamiento especial para cimentar las viviendas o si realmente el suelo de esa zona es bueno, ¿verdad? Para apoyar las viviendas. Entonces no necesitamos más que solamente hacer, digamos, una limpieza y quitar la parte orgánica. Entonces, y también puede ser definitivo, ¿verdad? Es decir, si yo estoy seguro de que ya voy a construir ahí en ese terreno, digamos, alguna urbanización, entonces puedo hacer ensayos ya definitivos, es decir, hacer perforaciones, ¿verdad? Distribuirlos en toda la urbanización, de tal manera que yo tenga esa información para poder, digamos, ya cimentar, ¿verdad? Y poder hacer las estimaciones correspondientes del tipo de estructura que voy a cimentar, ¿verdad? Entonces, lógicamente para esto, ¿verdad? Se requiere alguna información, eh, digamos, más compleja, más directa, ¿verdad? Y aquí en este sentido, dentro de lo que es la parte, digamos, de exploraciones directas, tenemos una manual, ¿verdad? Esta se efectúa con herramientas como palas, piochas, palas, posteadoras, ¿verdad? Esto quiere decir de que en la zona donde yo voy a tomar la muestra, puedo hacer un agujero, ¿verdad? ¿Sí? Y puedo obtener de ahí una muestra. ¿Ya? También existe con el equipo mecánico, que es de percusión. Generalmente, este es el método más común, por así decirlo, en nuestro medio de hacer perforaciones, ¿ya? Lo que es un equipo mecánico. Esta puede ser por percusión, o sea, por golpes, ¿verdad? Se le da golpes a un tubo de martillo, o también puede ser por rotación. No sé si se han fijado, pero cuando vengan esta semana al costado sur del IDCA, es decir, donde vienen los buses, ¿verdad? O los vehículos, ahí están una maquinaria que estaban haciendo rotaciones, al menos es un equipo de perforación mecánico, pero es a rotación.
Este tipo de equipo se hace, ¿verdad?, para determinar, digamos, la capacidad de resistencia que hay en el subsuelo. Cuando ya estamos hablando de profundidades bastante profundas, 15, 20 metros, y particularmente si encontramos rocas, entonces este equipo es el adecuado, ¿verdad?, para poder hacer ese tipo de evaluaciones, ¿verdad?, para determinar también la calidad de tipos de roca. También, ¿verdad?, hay otros métodos que son a presión, ¿verdad? Es decir, se utilizan agua a presión y estos, por medio de un sistema mecánico de tuberías, ¿verdad?, se mete agua en la parte de las tuberías para que con un golpe o con rotación, ¿verdad?, se va sacando todo el fino y va excavando, digamos, hacia la parte, pues, del subsuelo. Entonces, en la exploración directa, ¿verdad?, tenemos dos métodos. El manual, que puede ser con palas, ¿verdad?, piochas o una excavadora, y equipo mecánico, ¿verdad?, que es el equipo de percusión, que es un equipo que ya lo vamos a ver más adelante, el de rotación y también a presión. Estos métodos, ¿verdad?, son bastante utilizados. Ahora, en estos métodos hay que tener cuidado, ¿verdad?, porque sabemos nosotros bien, y ya lo hemos visto en clase, lo que son las muestras alteradas y lo que son las muestras inalteradas. Generalmente los ensayos de perforaciones, pues lógicamente van a salir de manera, digamos, alterada, ¿verdad? ¿Sí? Porque son muestras que es cierto, conservan las propiedades del suelo en el sitio, ¿verdad? Pero que se ha variado, ¿verdad?, sus componentes, es decir, por medio de una perforación vamos a obtener muestras, pero estas muestras son ya alteradas. Sin embargo, también podemos sacar muestras inalteradas, ¿verdad? ¿Sí? Son aquellas que conservan hasta donde sea posible todas sus propiedades que originalmente posean. Esto es el famoso queso, ¿verdad?, que nosotros sacamos, o ustedes sacaron, mejor dicho, al inicio de este ciclo, ¿verdad?, aquí en el IRCA. Entonces, no hay que confundir esto, ¿verdad? Los dos son tipos de muestras directas, ¿verdad?, pero una es alterada, que es la que vamos a explicar en esta clase, y las muestras inalteradas que ya la vimos nosotros en los laboratorios, ¿verdad? Que incluso, como dice acá, su forma puede ser cúbica o también puede ser cilíndricas, ¿verdad? Ok. En cuanto a las muestras alteradas, bueno, tenemos el pozo cielo abierto, ¿verdad? Es un pozo, un hoyo, por así decirlo, ¿verdad?, en el cual pues se excava a una profundidad determinada para ver cuáles son, digamos, el estrato, los tipos de suelo que hay. Y de ahí, ¿verdad?, con una pala y una bolsa, pues se toma una muestra, ¿verdad? Entonces, es una muestra alterada tomada de un pozo cielo abierto. En las carreteras particularmente esto es bien común, ¿verdad?, para determinar cuánto es de base o de subbase. Entonces se hace un agujero y ahí se toman lo que son las muestras alteradas. Y también ahora vamos a ver un sistema también de perforación que se le conoce como penetración estándar, ¿verdad?, y está regido por la norma STMD 1586, ¿verdad? Entonces, estos dos ensayos particularmente son los más utilizados aquí en nuestro medio. Pozo a cielo abierto y la penetración estándar, ¿verdad? Siempre para ir a tomar muestras, generalmente lo hacemos con estos dos métodos. Ahora bien, el pozo a cielo abierto, como les decía yo, no es más que una excavación, ¿verdad? Va a depender, ¿verdad?, qué tipo de estructura vamos a cimentar nosotros, va a depender de las condiciones del subsuelo, así va a ser la profundidad que le vamos a dar. Por ejemplo, si estamos hablando la reparación de una carretera, entonces bastaría con excavar unos 50, 60 centímetros, ¿verdad?, hasta llegar al suelo natural. Y de aquí tomamos ya la muestra, ¿verdad? También podemos tomar muestras de todo este espesor, ¿verdad? Si estamos hablando de que son materiales granulares, ¿verdad?, es decir, gravas con finos, perfectamente también podríamos tomar una muestra de esto. Entonces se les conoce como pozo a cielo abierto y lógicamente, ¿verdad?, tenemos que tomar parámetros de este ensayo, ¿verdad? Por ejemplo, la fecha, ¿verdad?, el pozo a cielo abierto, qué número es,
el estacionamiento, así es en el caso de un tramo de una carretera, y la profundidad, a qué profundidad fue tomada lo que es esa muestra, ¿verdad? Entonces, repito, son excavaciones manuales o incluso si tenemos equipo pesado, ¿verdad? Una maquinaria, una retroexcavadora, perfectamente se puede hacer con eso. Entonces, ya a la profundidad determinada, se toma la muestra, ¿verdad? Y esta se identifica y se lleva al laboratorio. Esto se puede hacer a lo largo de un tramo. Imagínense acá, por ejemplo, si somos cuidadosos, aquí dice estación 19 más 500. Es decir, hay 19 kilómetros con 500 metros, ¿verdad? Y es el pozo número 96. Entonces, en carretera se pueden hacer pozos quizás a cada 500 metros, ¿verdad? A cada 200 metros. Va a depender cómo nosotros veamos si hay algún cambio, ¿verdad? De los tipos de suelo en el trayecto de esa carretera. Pero generalmente se establece un parámetro. Entonces dice, vamos a sacar muestras a cada 200 metros, ¿verdad? Y entonces se empieza a sacar esa batería, digamos, ¿verdad? De ensayos o de muestras inalteradas, ¿ya? Entonces esto es lo mismo, ¿verdad? Siempre hay que tomar las medidas, a qué profundidad se hace, ¿verdad? Para poder identificarlas, ¿verdad? Y como repito, si ya tenemos maquinaria, pues pesada, mucho que mejor, ¿verdad? Porque entonces se va a facilitar ya, digamos, el proceso de excavación. Ya estas muestras, ¿verdad? Una vez obtenidas, se identifican bien y se mandan al laboratorio. Allá en el laboratorio, pues lógicamente le van a hacer la batería de ensayos, ¿verdad? Granulometría, límites, la parte de Proctor, todos esos ensayos, ¿verdad? Gravedad específica, para poder, digamos, darle seguimiento a un control de calidad ya en el proyecto. Y finalmente los grados de compactación, ¿verdad? Que es el último ensayo que hemos hecho. Entonces, de esa manera se tiene bien muestreado, ¿verdad? Y bien identificado los tipos de suelos en los diferentes tramos de una carretera o una zona, ¿verdad? Donde se va a proyectar algún tipo de estructura. Ahora bien, eso es con respecto a los pozos cielo abierto. No sé si hay alguna pregunta o consulta con respecto a ese tema. De mi parte no, Inge. Ok. Esto es bien sencillo, ¿verdad? Es decir, esta parte no tiene mayor implicaciones, ¿verdad? Ahí solamente es ir al campo, hacer las excavaciones, tomar las muestras, para identificarlas bien, ¿sí? Ahora, con respecto a la penetración estándar. Este es un equipo mecánico que se utiliza y lógicamente, ¿verdad? Debería de manejarlo también personas especializadas en esta área. Es un equipo bastante peligroso, ¿verdad? Hay que saber usarlo, porque lo contrario se pueden presentar accidentes y bueno, eso pues debemos de evitarlo, ¿verdad? Siempre tenemos que tomar todas las normas de seguridad para hacerlo. Entonces, nosotros de hecho vamos a hacer este ensayo, pero va a ser demostrativo, ¿verdad? Precisamente porque, repito, se requiere gente especializada para operarlo, manejarlo y ya echarlo a trabajar, ¿verdad? Sin embargo, nosotros vamos a hacer una demostración para que ustedes vean cómo es su funcionamiento. Y eso es lo que voy a tratar de explicar en esta clase, ¿verdad? Entonces, generalmente lo que se hace es primeramente poner el trípode. Bueno, primeramente vamos a identificar la zona, ¿verdad? A dónde se va a hacer la perforación. Eso nos van a indicar. Nosotros como laboratorio nos dicen, vaya, mire, queremos 5 perforaciones, queremos una acá, otra acá, otra acá. Es decir, al técnico le tiene que decir a dónde va a ubicar esas perforaciones. Una vez identificado, ¿verdad? Entonces se limpia la zona, en este caso como es pavimento adoquinado, se levanta el adoquín y se coloca el trípode, ¿verdad? El trípode. Entonces el trípode se nivela y de tal manera que en esta zona de acá vamos a perforar, ¿ya? Ahí tenemos otra imagen, ¿verdad? ¿Sí? Son equipos de aluminio, los trípodes, aproximadamente 6 metros de longitud, y lo que consiste es, digamos, en
obtener muestras, por eso se dice alteradas, porque es un tubo hueco, que se le conoce como cuchara, o la punta, ¿verdad? Este se coloca acá, al inicio, y con una percusión, es decir, con golpes de un martillo que pesa 140 libras, se va, digamos, introduciendo, ¿verdad?, los barrenos en el subsuelo. A cada 50 centímetros se va sacando y esta cuchara es partida, se desarma, ¿verdad? Se abre en dos y entonces aquí está la muestra. Se mide la muestra y yo puedo ya obtener, digamos, ya estas muestras, ¿verdad?, debidamente identificadas, la profundidad, ¿verdad?, a cuáles fueron obtenidas. Y estas son las que vamos a ir recolectando, son las que vamos a ir guardando, debidamente identificadas, ¿verdad? Entonces, este tipo de perforación perfectamente se puede penetrar 10 metros, no hay ningún problema, ¿verdad? Ya perforaciones mayores de 10 metros, sí ya es un poquito más dificultoso, ¿verdad? Tenemos que tener quizás motores más grandes. Se utiliza un motor mecánico estacionario de 5 o 6 caballos, pero si ya estamos hablando más de 10 metros, lo ideal sería tener ya un motor de unos 12 caballos, ¿verdad?, de fuerza, porque sí, ya el barrenaje pesa y a una profundidad más de 10 metros, pues sí, realmente es más dificultoso hacerlo. Pero en términos generales, hasta 10 metros podemos trabajar y no hay ningún problema. Entonces, la idea es sacar una muestra inalterada, ¿verdad?, cada 50 centímetros, ¿sí? Ahora, para hacer este tipo de ensayos, tenemos que delimitar una profundidad, ¿verdad? Es decir, en la norma ASTM de 1556 ahí nos dice algunos parámetros hasta cuál profundidad debe de ser. Por ejemplo, si estoy hablando yo de que un suelo es muy resistente y me da número de golpes mayores que 50, entonces yo puedo detener la perforación y hasta ahí podría llegar, ¿verdad? Porque ya estoy hablando ya de un estrato súper resistente. También podría darse el caso, ¿verdad?, que perfore los 6 metros, ¿verdad?, y no encuentre suelos densos. Entonces podría ser que llegue a 8 o a 9 metros. Y la idea aquí es encontrar un estrato lo suficientemente resistente para apoyar la estructura. Entonces la profundidad de las perforaciones va a variar de acuerdo, ¿verdad?, a la zona del proyecto. En algunos lugares quizás podría ser que con 1 o 2 metros sea suficiente, ¿verdad?, para apoyar mi estructura. En otros quizás se requiera de 5, 6, 8 o más, ¿verdad?, de profundidad para poder soportar esa estructura. En todo caso, mi objetivo en este ensayo es determinar la capacidad de carga del subsuelo a diferentes profundidades. Esa información la va a analizar ya un ingeniero, ¿verdad?, y es el que va a hacer el estudio y es el que va a recomendar al final, él va a decir a qué profundidad se va a cimentar la estructura. Nosotros como técnicos, ¿verdad?, lo que nos interesa en este momento es saber hacer el equipo, saber tomar en cuenta los diferentes parámetros para poder ejecutarlo, ¿verdad?, y de esa manera dar buenos resultados, ya lógicamente, a la persona que va a hacer esa investigación del subsuelo. Entonces, generalmente, ¿verdad?, en obras comunes, casas de un nivel, de 2 niveles, ¿verdad?, unas carreteras incluso, podemos estar hablando de perforaciones de 3.5 metros, hasta 6 lo máximo, ¿verdad? Es suficiente, 6 metros de perforación nos dan buenos resultados, ¿sí? Ahora, si ya estamos hablando más de 2 niveles, ¿verdad?, de una edificación, entonces aquí sí, ¿verdad?, tenemos que incrementar ya, digamos, profundidades. Ejemplo, ¿verdad?, puede ser los 10 metros, ¿verdad? Va a depender del tipo de estructura que yo vaya a cimentar, así va a ser también la profundidad que voy a explorar. De hecho, hay una tablita, ¿verdad?, que viene hablando con respecto a esto, ya la vamos a proyectarla, para tener una idea de cuánto de profundidad tenemos que darle. Pero en sí,
quien lo va a delimitar ya es en el lugar, ¿verdad? Porque ya cuando yo llevo mi equipo a mi lugar, a la zona de estudio, pues realmente ahí voy a ver, ¿verdad?, qué tipo de suelo es y qué tan resistente es, o, por así decirlo, qué tan malo también es, ¿verdad?, desde el punto de vista para cimentar. ¿Sí? Pero entonces, generalmente en nuestro medio las perforaciones andan ahí por los 6 metros, ¿verdad? ¿Sí? Pero, repito, va a depender del tipo de suelo. Ahora bien, eso es con respecto a las exploraciones directas, ¿verdad? También tenemos exploraciones indirectas. Estas no son muy comunes en nuestro medio, sí, hay laboratorios que las hacen, ¿verdad? Pero es prácticamente para tener una idea, ¿verdad? Es como algo preliminar, ¿sí? Es decir, yo en una, supóngase el ejemplo que les ponía anterior, ¿verdad? Que un terreno aquí, carretera Santana, vamos a hacer una urbanización, entonces perfectamente podría ser exploraciones indirectas. Eso me va a dar alguna información, ¿verdad?, del tipo de suelo que es y tal vez los estratos de mayor densidad. Pero como lo dice, sus palabras son indirectas, es decir, simplemente voy a confiar en el equipo que voy a utilizar y lógicamente la experiencia de las personas que hacen este estudio, ¿verdad? Entonces, estos equipos, hay varias formas, hay de muchos métodos, ¿verdad?, que se utilizan para hacerlo. Por ejemplo, está el de refracción sísmica, está el de resistividad eléctrica, el gravímetro y también sónico, es decir, de sonido. Aquí lo que se hace es algo bien sencillo. Lo que vamos a hacer es, vamos a suponer que aquí tenemos el subsuelo. Entonces, lo que se hace es que hay veces se pone un dispositivo acá y aquí se pone otro dispositivo, ¿verdad? Un emisor y un receptor. Y lo que se hace es que se introduce una sonda perforada, ¿verdad? Puede ser 1 metro y lógicamente también acá, otro metro. Esta distancia, ¿verdad?, entre A y B, vamos a decir que este es A. Vamos a ver, creo que me sale mejor así. Y este es B. Entonces, entre A y B hay una distancia y ahora yo emito una señal, ¿verdad? Emito una señal. Y esta señal, lógicamente, va a buscar un receptor. Y el tiempo en que ella pase de A a B, existen programas de software, ¿verdad?, y allí ya me dice, ¿verdad?, qué tipo de suelo es, qué resistencia tiene, algunas características, ¿verdad? Entonces, prácticamente todos estos métodos así funcionan, tanto de refracción sísmica como resistividad eléctrica. Lo que hace en este momento se manda una señal eléctrica, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ahí me va a decir el tiempo que tarda, ¿verdad?, en estos estratos. El gravímetro también y el sónico. Entonces, repito, son exploraciones que sí nos dan alguna información, ¿verdad?, del tipo de subsuelo que hay, ¿verdad? Pero lo mejor sería hacer ya las exploraciones directas, ¿verdad? Porque es así, yo voy a tener una información ya, digamos, bien específica de este tipo de exploraciones. Entonces, aquí están los diferentes equipos que se utilizan, ¿verdad?, para el gravimétrico, para el sónico, para el eléctrico. Como les repito, no es más que una sonda, ¿verdad?, que se introduce en un lugar y en otro, ¿verdad?, y se hace mandar una señal. Lógicamente que eso se va haciendo gradualmente, ¿verdad?, en todo el campus donde se va a hacer la investigación, ¿verdad? Entonces son equipos que traen algún software, se programan y lógicamente nos dan alguna información, ¿verdad? Entonces, repito, en nuestro medio hay, ¿verdad? Pero sinceramente, ya cuando estamos construyendo y vamos a construir proyectos, lo que se hace son exploraciones directas, ¿verdad?, que es lo más común en nuestro medio. Aquí tienen otra foto, ¿verdad? ¿Sí? De los diferentes equipos que hay, ¿sí? Entonces se ponen diferentes sondas, se hacen llegar una señal, ¿verdad?, y son enviadas a otra zona donde son recolectadas, ¿verdad? Son equipos, digamos,
de mediciones indirectas. Vamos a ver, permítame, voy a cambiar esta presentación. Vamos a poner otra porque había puesto algunas imágenes que creo que nos vamos a ubicar mejor. Bien, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Entonces, lo que me interesa en esta clase es que a ustedes les quede claro lo que son las perforaciones estándar, ¿verdad? SPT, así se les conoce, porque son, digamos, son de las más comunes, ¿verdad? En nuestro medio. Y entonces, por lo tanto, tenemos que saber manejarlas, ¿verdad? Tenemos que saber operarlas y tener conocimiento de los, digamos, aspectos bien importantes de estos ensayos, ¿verdad? Vamos a ver. Vale, entonces, ya para tener, digamos, una idea más general de los métodos directos, tenemos esto, ¿verdad? Tenemos el pozo cielo abierto, que este es uno de los ensayos más básicos y por eso está en este orden, ¿verdad? El pozo a cielo abierto es lo más común, ¿verdad?, que se hace en nuestro medio para carreteras, para cualquier tipo de estructura. También tenemos las perforaciones con pala posteadora, ¿verdad? O helicoidales. Estas las vamos a ver en el laboratorio, que nada más son palas, ¿verdad? Que por medio de rotación y por medio del peso propio de cada persona se van introduciendo y se van añadiendo, digamos, barrenos, ¿verdad? Para darle profundidad. Esto sí, ¿verdad? Solamente se puede hacer en cuando son suelos sueltos, suelos orgánicos, suelos saturados, ¿verdad? Porque si son suelos duros o densos, ya no se puede, pues, perforar, ¿verdad? Porque solamente es con el propio peso de las personas que se hace. Luego tenemos los sondeos de perforación estándar o SPT, ¿verdad? Que ese es el que prevalece en nuestro medio, el más económico y que sí da bastantes resultados bastante confiables. Hay algo otros que utilizan presión y se hacen por lavado, así se les conoce, perforaciones por lavado. De hecho, las perforaciones a rotaciones se hacen por lavado, es decir, se tiene que tener ahí unos barriles, ¿verdad? Unos tanques de agua, porque mientras se está perforando, ya sea a percusión o a rotación, es necesario estar ingresando agua. Ya vamos a ver cómo funciona eso, ¿verdad? Y hay otros, ¿verdad? Sondeos de cono eléctrico, de cono dinámico. Cuando se dice sondeo de cono dinámico, se refiere a que son dispositivos, son equipos que vienen de forma de cono, ¿verdad? Pero uno es eléctrico y el otro es dinámico, es decir, el otro es manual, uno tiene que hacerlo, ¿verdad? El otro es mecánico, pero ese es el nombre que le dan. ¿Sí? Y los sondeos exploratorios en roca, ¿verdad? Que generalmente son las perforaciones a rotación. En mecánica, nosotros acuérdense que este curso es mecánica de suelo, ¿verdad? Es decir, hay otro módulo que se conoce como mecánica de las rocas y ahí solamente se estudian los tipos y todas las características y propiedades de rocas, ¿verdad? Es decir, en este curso no implica este tipo de exploraciones, ¿verdad? Sondeos en rocas, sino que cuando llegue roca, entonces hasta ahí vamos a llegar nosotros, ¿verdad? En esta parte de
exploración del subsuelo. Bien, también tenemos los, digamos, ensayos indirectos, ¿verdad? Repito, en nuestro medio no son tan comunes, pero sí se dan, ¿verdad? Y dan una información preliminar que nos puede ayudar bastante, ¿verdad? Para proyectarnos ya en un proyecto de obra civil. Entonces, aquí tenemos algunos, ¿verdad? La fotogeología. Esto quiere decir que se puede hacer también con fotos, ¿verdad? Estudiando las partes geológicas del subsuelo, ¿verdad? Lógicamente esto es tomado por aviones, ¿verdad? Son cámaras especiales en las cuales podemos nosotros hacer, digamos, algún levantamiento fotográfico y después estudiamos ya la parte geológica, ¿verdad? Incluso también, o bueno, hoy la parte de los satélites es bien fundamental también para esto, ¿verdad? Se podría estar utilizando, ¿verdad? Pero es una información, digo, indirecta. También tenemos los métodos geofísicos, ya vimos algunos equipos, el sísmico, el eléctrico, ¿verdad? El electromagnético, el gravimétrico, que solamente son, pues, digamos, sistemas que utilizan un tipo de emisor y transmisor, de receptor, perdón. Entonces se emite una frecuencia, se emite una señal, se emite una señal eléctrica, ¿verdad? O electromagnética, y el tiempo en que esa onda o esa señal tarda de llegar de un punto A un punto B, eso es graficado, ¿verdad? Es computarizado por los software que traen estos equipos y ahí nos pueden decir ya, ¿verdad? El tipo de suelo, nos pueden decir contenido de humedad, y ese tipo de información que para el punto de vista de civil es muy importante. Y hay algunos otros métodos, ¿verdad? De resistividad, de caída de potencial. Hay algo otros que se golpea el suelo, ¿verdad? Con una masa, y también por medio de las ondas se determina, ¿verdad?, con qué facilidad se propaga esa caída o ese golpe, ¿verdad?, que es caída de potencial que le llaman acá en esto. Son mediciones indirectas, ¿verdad? Lógicamente para esto hay que especializarse, ¿verdad? Hay que tomar cursos, los equipos. Repito, en nuestro medio son pocos los laboratorios que tienen este mecanismo, ¿verdad? Prácticamente pues no es muy conocido, al menos cuando también vienen, digamos, de otras instituciones, de otros países, a crear estructuras, ¿verdad? Por ejemplo, recuerdo el puente que se hizo de acá de Agua Caliente, de Soyapango a San Salvador, esos fueron los japoneses, ¿verdad? Entonces, cuando son, digamos, ingenieros o sociedades de otros países que vienen a construir o empresas, ¿verdad?, que vienen a construir acá, traen sus propios equipos. Entonces, ahí es donde se puede ver eso, ¿verdad? Pero en nuestro medio no es tan común, ¿verdad? Así que alguien lo pueda manejar esto o equipos de laboratorio, ¿verdad?, que hagan este tipo de método. No es tan común. Bien. Luego tenemos acá, vamos a ver. Bueno, vamos a ponerlas todas para que lo veamos. Para hacer una exploración, necesitamos alguna información muy interesante y que nos va a ayudar mucho, ¿verdad?, a la hora de, digamos, de hacer este tipo de ensayos. Uno de ellos, ¿verdad?, tiene que ver con la parte, digamos, de la selección del tipo de lugar, ¿verdad? Y la profundidad en la cual nosotros vamos a hacer nuestra exploración. En este sentido, ¿verdad? Repito, algunas veces nos van a decir, vaya, nosotros quiero que hagan perforaciones a 6 metros. Es decir, ya nos dan una profundidad determinada. Pero algunas veces, ¿verdad?, cuando se está haciendo la perforación, esta rechaza, es decir, ya no se puede continuar perforando. Podría ser que llegamos a 4 metros.
y de ahí topamos, ¿verdad? Y por más golpes que le demos al martillo ya no podemos pasar. Entonces hay un rechazo, ese es el concepto que se le conoce o se le da, ¿verdad?, a este tipo de situaciones. Entonces, tendríamos que llegar hasta esa profundidad. Es todo esto, lógicamente, ¿verdad?, es para determinar la capacidad de carga de la cimentación, ¿verdad? Y ese es el verdadero objetivo, ¿verdad? Que todas las cargas que va a soportar el subsuelo, pues este sea resistente, ¿verdad? Y lógicamente toda estructura se deforma, se asienta, ¿verdad? Pero esas deformaciones tienen que ser mínimas. Entonces también por medio de estos ensayos se puede determinar esos asentamientos, ¿verdad?, que podría tener la estructura. De hecho, se hacen ensayos de campo, ¿verdad?, para determinar ya pruebas de asentamiento. Otra situación es ver, ¿verdad?, qué tipo de suelo es el que vamos a cimentar. Que no sea una arcilla, ¿verdad?, que no sea un suelo con baja capacidad de carga, sino que al contrario, que sea un estrato sólido, resistente, ¿verdad?, con buenas cualidades para soportar las cargas. Y lógicamente, ¿verdad?, al hacer eso vamos a estar seguros de que ese tipo de suelos es natural, no son rellenos, ¿verdad?, no son botaderos de basura que han sido anteriormente, en los cuales se les puede deformar, ¿verdad?, y no puede hacer colapsar la estructura, ¿verdad? Otro aspecto bien fundamental en este tipo de exploraciones es poder ver el nivel freático. El nivel freático se refiere a la profundidad de la tabla de agua, ¿verdad?, que hay en los terrenos. En algunas zonas, ¿verdad?, por ejemplo aquí en el área metropolitana de San Salvador, pues prácticamente la tabla de agua está bien abajo, ¿verdad? Es decir, podemos perforar, ¿qué?, 15, 20, 60 metros y difícilmente vamos a encontrar agua en algunas zonas. Pero sin embargo, si ya estamos hablando de zonas costeras, pues allí el nivel freático es bien alto, ¿verdad? Podría ser de que a 1 o 2 metros ya encontremos agua. Entonces, eso también es bien importante reportarlo, ¿verdad?, en este tipo de ensayos que se le conoce como el nivel freático. Y la otra, lógicamente, ¿verdad?, los tipos de suelos, ¿verdad? El comportamiento cuando estos va a ser para pilotes o se va a hacer algún muro de contención para detener algún talud, ¿verdad? Toda esa información es bien importante, ¿verdad?, determinarla antes para hacer los cálculos respectivos. Entonces, lo vamos a hacer conociendo los tipos de suelo, ¿verdad?, y sus propiedades. Entonces, para eso tenemos que ir a hacer una exploración directa al campo, ya en el lugar, ¿verdad?, donde se va a construir el proyecto. Bien. Ahora, aquí tenemos ya algunas fases o programas, por así decirlo, ¿verdad?, del subsuelo, ¿sí? Por ejemplo, tenemos que tener bien claro, ¿verdad?, que este tipo de investigación se requiere de todo un programa, es decir, son etapas, ¿verdad? No es que hoy nos dicen, ya mañana vamos a ir con todo el equipo, ¿verdad? No, hay que planificarlo bien, ¿verdad? Entonces, para ello, lógicamente, hay que recolectar toda una información preliminar. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, primeramente vamos a saber a dónde va a ser el equipo, las perforaciones. Si entran los vehículos, ¿verdad?, con los equipos en esa zona. Si es plano, si es inclinado, ¿verdad? ¿Qué profundidad es la que vamos a llevar? ¿Cuántos sondeos se van a hacer? ¿Verdad? ¿Qué tipo de sondeo es? Si va a ser un sondeo a percusión o a rotación, ya vamos a explicar más estos dos tipos, ¿verdad? La localización, como les decía, el espaciamiento, es decir, a cada cuántos metros se va a ir haciendo esos sondeos, ¿verdad? Y también, lógicamente, la profundidad. Entonces, toda esta información es bien importante. Aparte de eso, tenemos que preparar todo lo que son las herramientas, ¿verdad? Eso implica pala, piocha, ¿verdad? Implica también bolsas o recipientes para echar las muestras, papelería, ¿verdad?, para identificar y hacer la señalización de cada perforación, de cada sondeo obtenido. El equipo, las personas, ¿verdad?, que van a trabajar en esto. Es decir, es todo una cuadrilla, ¿verdad?, así como topografía.
¿sí? Que hay un responsable y hay ayudante. Entonces lo mismo sucede en las cuadrillas de perforación. Está el perforador, ¿verdad? Que él es el encargado y lógicamente hay 4 o 5 personas más que son los ayudantes, ¿verdad? Que ayudan a operar este equipo, ¿verdad? Para ir a obtener muestras al campo. Y por supuesto todo lo que corresponde a las normas de seguridad. Todo eso es bien importante, ¿verdad? Ponerlo y tenerlo en cuenta. Ahora bien, una de las situaciones hay que tener en cuenta, ¿verdad? Para las perforaciones es considerar, digamos, la topografía. No es lo mismo perforar en un terreno plano que en un terreno inclinado, ¿sí? También tenemos que ver alrededor, ¿verdad? De donde se va a hacer las exploraciones, la información, digamos, pertinente a la construcción. Y esto puede ser construcciones vecinas existentes, ¿verdad? ¿Qué tipo de construcciones hay? Si son de adobe, si son de concreto, si son de ladrillos, si son de bloques, ¿verdad? Los tipos de drenaje, ¿verdad? ¿Qué tipos de drenaje hay en esa zona? Si hay tiraderos de basura cerca, ¿verdad? O de escombros u otro tipo de materiales. También es bien importante determinar, ¿verdad? Si hay taludes y ver los tipos de suelo que conforman esos taludes, ¿verdad? Todo eso es bien importante porque son indicativos, ¿verdad? De los tipos de suelos que estamos en ese lugar. Eso nos va a decir mucha información, ¿verdad? Sobre los suelos. También si hay grietas, ¿verdad? Superficiales o hay hundimientos cercanos. Toda esa información, ¿verdad? Hay que recolectarla, tenemos que saberla. Es decir, tenemos que hacer como un pequeño reconocimiento de todo el área donde nosotros vamos a trabajar. Así como topografía, ¿verdad? Para hacer un levantamiento topográfico, usted primeramente tiene que dar un paseo, reconocer dónde están los mojones, ¿verdad? Si hay curvas, a dónde va a poner la estación. Igualmente, en la parte de suelos, exactamente lo mismo, ¿verdad? Tenemos que ir a hacer una inspección visual de todo lo que está cerca a nuestro lugar de trabajo. Ahora bien, si hay taludes, esto es bien interesante, ¿verdad? Porque los taludes ya nos pueden dar una estratigrafía del suelo. La estratigrafía se refiere a los estratos, ¿verdad? De suelos que conforman el subsuelo o un talud. Entonces, si hay cortes, ¿verdad? Si hay rellenos, ¿verdad? Y como dice acá también, ¿verdad? Si pasan carreteras o vías cercanas, ¿verdad? Férreas. Bueno, en nuestro medio pues ya casi no hay eso, ¿verdad? Pero sí es bien importante porque ese tipo de estructura quiere decir de que ya hubo una evaluación anterior, ¿verdad? ¿Sí? Y ahí están funcionando. Entonces, nos puede dar algún parámetro. También es bien importante los tipos de vegetación, ¿verdad? Que puede indicar en el suelo. La verticalidad también de los árboles, ¿verdad? O de los postes, si están inclinados o si son completamente verticales. Todo eso nos va a decir, ¿verdad? Si hay algún movimiento o un deslizamiento del suelo. Y como les decía, incluso, ¿verdad? Ver si en esa zona se inunda el agua. Entonces podemos ver en los edificios o paredes o muros cercanos si hay algún rastro, ¿verdad? Hasta dónde han llegado los niveles de agua. Y por supuesto es de tomar en cuenta el momento en que se hace la perforación. Y tenemos que indicarlo en nuestros reportes. No es lo mismo hacer una exploración en verano que hacerla en invierno, ¿verdad? Es completamente diferente. En invierno generalmente los suelos se saturan, tienen mayor contenido de agua, por lo tanto su capacidad de carga disminuye. En el verano es lo contrario, ¿verdad? Pierden humedad, pues entonces se endurecen algunos, sobre todo si son arcilla, y la resistencia se va para arriba. Entonces son aspectos que tenemos que manejarlos bien, ¿verdad? Identificarlos bien para evitar, digamos, sorpresas. Ok, aquí hay una tablita bien interesante. Es una recomendación, realmente al final quien va a decidir, ¿verdad? Es la persona que está encargada del proyecto. Pero nos puede dar algún parámetro, ¿verdad? O alguna idea, los diferentes elementos que pues, nosotros podemos tomar en cuenta. Por ejemplo, si estamos hablando de que son edificaciones de 1 o 2 niveles, podría ser viviendas, podemos hacer perforaciones, ¿verdad? A cada 500 metros cuadrados.
¿verdad? Entonces se da aquí por área, ¿verdad? Cada 500 metros cuadrados, una perforación. Ahora, se recomienda que lo mínimo que hagamos serían 2 perforaciones. No podemos hacer solamente una, ¿verdad? Eso no nos daría mayor información. Tendríamos que hacer 2, ¿verdad? Entonces imagínense usted si es una, por decir algo, un terreno de, ¿qué? De 10 por 30. Pues ni modo, ahí tendríamos que ubicar las 2 perforaciones, ¿verdad? ¿Sí? En ese distanciamiento de 30 metros, ahí tendríamos que poner las 2 perforaciones. Lo ideal sería hacer 2 como mínimo, ¿verdad? También, si estamos hablando de que son ya una estructura de más de 2 niveles, entonces ya lo mínimo son 3 perforaciones, ¿verdad? Y aquí se les recomienda que por cada 400 metros cuadrados. Y así sucesivamente, ¿verdad? Si un proyecto similar, ¿verdad? Si estamos hablando de una urbanización, por ejemplo, ¿verdad? Entonces podemos nosotros, digamos, hacer estudios, ¿verdad? Más generales, ¿sí? Esto nos va a ayudar mucho a determinar, digamos, las diferentes perforaciones que nosotros podríamos distribuir. Vamos a ver por aquí, creo que tengo un planito, vamos a buscarlo. Déjenme verlo. Aquí está. Por ejemplo, imagínese usted, aquí tenemos un planito de una urbanización, ¿verdad? Es un terreno, ¿verdad? Pasa una carretera ahí y entonces están interesados en construir una urbanización, una lotificación. Como no se tiene una idea preliminar, ¿verdad? De este tipo de suelos, entonces se tiene la distribución en planta, ¿verdad? Entonces, perfectamente yo podría hacer, digamos, una investigación preliminar. Lo que podría hacer sería una cuadrícula, ¿verdad? Una cuadrícula, es decir, podría hacer unas perforaciones en este sentido, ¿verdad? Unas 3 o 4, y lo mismo para acá, ¿verdad? Otras 3 y 4, ¿ya? Y otras 3 por acá, ¿ya? Entonces podría hacer unas 12 perforaciones en esta área para hacer una cuadrícula, porque es una investigación preliminar. Algunas veces ya hay planos existentes. Cuando hay planos existentes, mucho que mejor, ¿verdad? Porque quizás podríamos ubicar unas en toda la parte donde va a estar la carretera. Podríamos ubicar otras, ¿verdad? Donde perfectamente van a ir las viviendas, ¿sí? Perfectamente podemos hacerlas ahí. Pero cuando no tenemos información, que solo nos dan el terreno, entonces lo más recomendable es hacer una cuadrícula. Eso va a depender de las dimensiones, ¿verdad? Del terreno. Puede ser cuadrículas de 100 metros, de 50 metros, 75, no sé, ¿verdad? Eso dependería ya de la magnitud, ¿verdad? Del proyecto. Entonces, uno lo que hace primeramente planifica, ¿verdad? En papel o en el escritorio a dónde van a quedar las perforaciones. Y con la cuadrilla de topografía, posteriormente se va al campo y se ubican. Estas perforaciones tienen que estar debidamente levantadas topográficamente. Es decir, yo tengo que saber la distancia que hay de una perforación a la otra. Cuál es el nivel de una y cuál es el nivel de la otra. Porque todo eso me va a servir a mí para hacer perfiles ya estratigráficos, ¿verdad? Entonces, es una información bien valiosa que vamos a tener que ir, digamos, depurando, ¿verdad? En esta parte. Bien, vamos a ver. Bien, entonces estábamos con esto, ¿ya? Y aquí nos dicen, ¿verdad? Si estamos hablando para taludes, ¿sí? Inclinaciones, dice, mayores a 2/3 del ángulo de fricción de menor,
Cuando dice el ángulo de fricción, se refiere, ¿verdad?, al ángulo donde el suelo pues, es estable, ¿verdad? Todos los suelos tienen su ángulo de estabilidad. Entonces, puede ser menor a eso, no hay ningún problema, podemos hacer perforaciones, quizás a cada 100 metros de espacio. Si estamos hablando para horas de circulación vial, ¿verdad? Entonces, aquí, esta situación ya es más particular, ¿verdad? Porque ya el encargado del proyecto es el que va a definir a dónde va a ser los tipos, ¿verdad?, de exploraciones. Particularmente, si estamos hablando, cuando dice como vías de circulación, se refiere quizás a redondeles, ¿verdad? Puede ser tanques, puede ser cisternas, pozos de absorción y otros. Es decir, son ensayos ya más puntuales, ¿verdad? Entonces ahí va a depender ya de la persona que esté a cargo del diseño. Muy bien, entonces repito, esto es un parámetro, ¿verdad?, que nos ayuda mucho a nosotros a poder determinar, ¿verdad?, las perforaciones. Ahora bien, aquí tenemos ya un ejemplo cuando estamos hablando de los equipos de perforación. Generalmente consiste en un trípode, ¿verdad?, un trípode de aluminio con un motor mecánico, un alicate, ¿verdad?, unas poleas, y en este caso tenemos un tubo. Este es lavado por presión. Entonces lo que se hace es que se introduce acá con una manguera agua a presión y esta baja por la parte central del tubo hasta la parte inferior. Por medio de un martillo, ¿verdad? Este martillo y el motor que está acá golpea, sube y baja acá el martillo y va por percusión introduciendo el barreno, ¿verdad? Entonces, el barreno se va introduciendo y el agua va de alguna manera facilitando, ¿verdad? Y todas las partículas son obligadas a salir, lógicamente, ¿verdad?, por toda la pared de la perforación, ¿sí? Estas salen hacia arriba e incluso, ¿verdad?, algunos las recolectan para poder determinar ya qué tipo de suelo es el que está saliendo, ¿verdad?, de esta perforación. Entonces, esto se hace cuando estamos hablando de suelos consolidados, ¿verdad? Suelos un poco duros y quizás queremos llegar a estratos más fuertes, más resistentes, como a una roca, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, perfectamente podemos hacer un sondeo por lavado, ¿ya? Aquí también tenemos diferentes tipos de, por así decirlo, de brocas, ¿verdad?, que se introducen. Unas que son helicoidales, ¿verdad?, y otras que son con forma de trampas, ¿verdad?, que se van introduciendo, y la parte aquí final, la tierra se va introduciendo, ¿verdad?, en estas aberturas y queda atrapada y se saca perforacionalmente. Algunas de estas son manuales, como yo les decía, ¿verdad? Hay barrenos manuales que es esta forma que está acá, esta primera que aparece, ¿verdad? De hecho, de esta tenemos en el laboratorio, se le conoce como cucharas manuales, ¿verdad? ¿Sí? O barrenos manuales. Y también están otras a rotación. Bien. Ahora vamos a centrarnos ya en la perforación estándar, ¿verdad? Repito, este es un equipo, es una cuadrilla, ¿verdad?, que está formado por al menos 5 personas. Consiste en un trípode, aquí pueden ver las varillas ustedes, este es del trípode, ¿verdad? Son 3, aquí está el otro. Tiene que tener un motor mecánico, aquí aparece, no sé si lo pueden distinguirlo. Es un motor mecánico, generalmente anda ahí por los 6 caballos de fuerza. Tiene un malacate, ¿verdad? ¿Sí? O un tambor giratorio. Y aquí se enrolla una linga, un lazo, ¿verdad? Y este lazo va hacia arriba, hacia una polea. Esa polea lo que hace es que, aquí lo podemos verlo mejor, no sé si lo ven, pueden ampliar la imagen si quieren ahí en su teléfono. Tienen un martillo, ¿verdad? Aparece un martillo.
Así se le conoce, realmente es una masa de hierro, pero en el nombre de perforación se le daba el nombre de un martillo. Este pesa 140 libras. Y esto lo que hace es que con el motor que tenemos mecánico en esta parte de acá, sube y baja, ¿verdad? ¿Ya? El martillo. Entonces, el martillo sube 30 pulgadas, se deja caer al aire libre, así como cuando hicimos el Proctor, ¿verdad? Que usted subía el peso de 10 libras y lo dejaba caer. Al caer, ¿verdad? Cae sobre este barreno y este barreno es el que se va introduciendo ya en el subsuelo. Si lo podemos verlo acá, lo vamos a ver mejor, ¿ya? Entonces tenemos por aquí debería estar el motor, ¿verdad? En una pata de estas, el motor mecánico con su polea y un cable que sostiene el martillo de 140 libras. Entonces este martillo sube y baja, golpeando los barrenos. Los barrenos se va metiendo, ¿verdad? En el subsuelo, ¿ya? Se va metiendo ahí. Y al final, a mí lo que me interesa entonces ahora es tener muestras. Y aquí tenemos ya las muestras, ¿verdad? Es una cuchara partida, se le conoce partida porque se enrosca, ¿verdad? Es decir, esta parte es la mitad de la cuchara y esta es la otra. Si yo las uno, hago una sola y me queda en una forma de un tubo. Entonces el suelo es obligado a introducirse dentro del tubo, ¿verdad? Cuando ya termino mi perforación, desarmo la cuchara y saco la muestra. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos una bolsita plástica y está echando toda la muestra recolectada en la bolsa plástica, ¿ya? Aquí a esta bolsita le vamos a identificarla. El número de sondeo, la profundidad y el número de golpes, ¿verdad? Que lleva, ¿sí? La clasificación visual manual. Esa información se va recolectando hasta cuando yo perforo, ¿verdad? Mis 5 o 6 metros que tenía destinado a hacer. ¿Ya? Entonces es un proceso repetitivo, ¿verdad? Por eso se requiere una cuadrilla, ¿verdad? Y cada quien ya sabe su trabajo, cómo hacerlo. Entonces en esta foto ustedes pueden ver aquí el martillo, este que está acá, 140 libras, ¿verdad? Aquí tiene unas cadenas, aquí tiene el lazo, ¿verdad? Con el cual se activa por medio de el motor, ¿verdad? Aquí está el técnico, ¿verdad? Que está operando la máquina, entonces él sube y baja, digamos, este martillo y lo deja caer sobre el barreno que ya está aquí colocado. Y este, pues, lógicamente, por percusión o por golpe, se va introduciendo al subsuelo, ¿verdad? Luego se saca y así sucesivamente es un proceso repetitivo. ¿Ok? No sé si tenemos preguntas hasta acá. No, de mi parte todo bien. Ok. Repito, este ensayo lo vamos a hacer en el campo, ¿verdad? Vamos a hacer una demostración para que ustedes vean cómo funciona esta parte. Ahora, hay que tener en cuenta algunos parámetros. Fíjense bien. Esta es otra tablita que nos da alguna recomendación, ¿verdad? Con respecto a la separación. Aquel era la profundidad, ¿verdad? Por ejemplo, si estamos hablando de edificios de varios niveles, dice, entonces la separación entre sondeo debería estar entre 10 y 30 metros, ¿verdad? Imagínense el edificio C aquí del ITCA, ¿verdad? Entonces perfectamente podríamos haber hecho perforaciones a cada 10 metros, ¿verdad? ¿Sí? No hay ningún problema. Si estamos hablando de instalaciones industriales de una sola planta, entonces entre 20 y 60 metros. Entonces estas son las separaciones que nos damos. Si es una carretera, de 250 a 500 metros. Pero estas son, digamos, recomendaciones. Cada proyecto va a tener su especificación y ahí nos van a decir, ¿verdad? Se requiere la separación a cada 100 metros, por ejemplo, en carreteras. Entonces nos vamos a pegar a esas instrucciones. Pero si no tenemos y no nos dicen nada, pues estas referencias podrían ser muy buenas, ¿verdad? Para poder utilizarse. Ahora bien, la profundidad, repito yo, es bien interesante, ¿verdad? Tenerla en cuenta. Ya cuando esté explicando los ensayos lo vamos a ver más detallado, pero
En términos generales, si yo hago perforaciones a 6 metros, tengo una buena profundidad para los tipos de estructuras, digamos, más comunes, hasta 2 niveles, ¿verdad? No hay ningún problema. Con 6 metros yo estoy dando un buen resultado. Ahora, ¿qué pasaría si perforo los 6 metros y el suelo está completamente suelto? Bueno, en ese caso, sí tendría que continuar la perforación, ¿verdad? ¿Sí? Hasta poder encontrar un estrato resistente. Puede hacer que me llegue a los 8, 9 o 12 metros, ¿sí? Para que tengan una idea, aquí en el IRCA, en la zona del edificio I, que está por el portón al costado oriente de salida de aquí del IRCA, hicimos perforaciones y se llegaron hasta 12 metros. Y suelo completamente orgánico, ¿verdad? Porque antes ahí era un botadero de basura. Entonces, definitivamente, ya esa profundidad, ¿verdad? Encarece la construcción. Entonces, ahí se iba a proyectar un edificio, ¿verdad? Botar el que está y hacer otro. Pero ya excavar 12 metros o pilotear 12 metros no es fácil, ¿verdad? Entonces, se buscan otras opciones, ¿verdad? ¿Sí? Pero esos son casos que se pueden presentar en los proyectos. Pero sí, ¿verdad? Lo más normal es los 6 metros. Con 6 metros yo puedo ver si un suelo es resistente o no resistente. Ahora, ¿cómo voy a saber si un suelo tiene buena resistencia o no lo tiene? ¿Verdad? Bueno, esta información, repito, es bien general, solo para que nosotros tengamos una idea más o menos, ¿verdad? Por ejemplo, un edificio para 4 niveles dice llegar a 16 metros. Para 5 niveles llegar a 25 metros o más. Pero repito, esto es sin tener, digamos, idea del tipo de la dimensión del edificio, ¿verdad? ¿Sí? Entre más ancho, más largo sea un edificio, pues lógicamente va a tener más estabilidad. Por lo tanto, las perforaciones podrían ser de menos profundidad, ¿verdad? Entonces va a depender ya del propio proyecto, ¿ya? Ahora bien, existe esta tabla y para ello me voy a retomar, fíjense bien, un aspecto muy interesante que se da en nuestro medio. Y en esto pongan atención y si quieren tomen nota. Vean, hay que tener mucho cuidado cuando uno dice hacemos un ensayo bajo norma. Cuando uno dice hacemos un ensayo bajo norma, quiere decir que está cumpliendo todos los parámetros que dice la norma STM. Sin embargo, si usted no cumple uno de esos parámetros o de esas especificaciones, entonces automáticamente ya no cumple la norma, ¿verdad? Así de fácil, ¿sí? En nuestro medio yo he visto muchos reportes de laboratorio que dicen se hizo el ensayo STM de 1586, ¿verdad? Según la norma. Pero ya cuando empiezo a analizarlo me doy cuenta de que no. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Uno de los grandes errores que se da en la parte de esto es lo siguiente. En nuestro medio, bueno, la norma, fíjense bien, indica lo siguiente. Dice de que se debe de contar el número de golpes en una longitud de 18 pulgadas. Si quieren dibujen hagamos algo para que nos quede bien claro y yo les explique una sola vez. Hagan este dibujo grande en su cuaderno, así como está. Les voy a dar unos 2 minutos para que lo hagan, porque esto es elemental, ¿verdad? Y aquí es donde está todo el asunto de las perforaciones. Hagamos ese dibujito. Me refiero solo a este, ¿verdad? Vamos a ver. Solo a este que está acá. Solo ese. Hagamos eso.
Veamos esto. La norma STM dice de que se debe de introducir las perforaciones en tramos de 6 pulgadas hasta completar 18. Cuando yo tenga 18 pulgadas de introducido, tendría que sacar la cuchara, la que ustedes ven en la siguiente imagen, en esta, ¿verdad? En esta, y sacar la muestra. Es decir, la cuchara solamente trae una longitud aproximadamente de 20 pulgadas. Entonces, la norma dice de que voy a introducir las primeras 6 pulgadas y voy a contar el número de golpes que se necesitó para introducir esas 6 pulgadas. Por ejemplo, puede ser de que para introducir los 6 pulgadas fueron 3 golpes, ¿verdad? Con el martillo. Lo subí y lo bajé, 3 golpes, ¿sí? Y introduje 6 pulgadas. Luego, cuento nuevamente otras 6 pulgadas y veo cuántos golpes fueron necesarios para introducirlo. Y los últimos también, ¿ya? Entonces, yo al final voy a contar los N, así se le conoce. Los N son números de golpes que son necesarios para introducir las 18 pulgadas. Entonces, en la norma STM, estamos hablando de pulgadas y 3 tramos de 6 pulgadas cada uno. Eso dice la norma STM, ¿verdad? Entonces, cuando yo llegue hasta acá, a las 18 pulgadas, saco el barreno, saco la muestra, ¿ya? Vuelvo a armar el equipo y vuelvo a penetrar otras 18 pulgadas, ¿verdad? Y vuelvo a sacar esto y así sucesivamente. Ahora, ¿qué sucede con respecto a la práctica salvadoreña? O a la práctica ingeniería salvadoreña. Que nosotros acá no lo hacemos en base a pulgadas, sino que trabajamos en base a centímetros. Entonces eso es bien complicado, porque en nuestro medio lo que hacemos es que medimos la cuchara 20 centímetros, después 15 y 15. Entonces, damos número de golpe para ver cuánto fueron 20 centímetros. Por ejemplo, 5, digamos. Se necesitaron 5 golpes para penetrar los 20 centímetros. Ya tengo mi primer valor. Luego empiezo a aplicar otros números de golpe, supongamos 7, introduje 15 centímetros. Anoto ese 7. Luego otra vez vuelvo a perforar para introducir los últimos 15 centímetros. Vamos a suponer 8. ¿Verdad? Entonces, yo lo estoy haciendo acá en centímetros. Al sumar, esto me da 50 centímetros, ¿verdad? ¿Sí? Y ahora lo mismo, vuelvo a sacar la cuchara toda y hago, ¿verdad?, la toma de muestras. Y vuelvo a penetrar otra vez. Se hace así en nuestro medio con la finalidad de ir perforando cada 50 centímetros. Entonces usted, si lo penetra 2 veces, va a tener 1 metro de perforado. Pero si lo hace en pulgadas, es completamente diferente, ¿verdad? ¿Sí? Porque multiplique usted 18 pulgadas por 2.54. 45.72. 45.72. Entonces, ¿qué quiere decir eso? No perforamos los 50 centímetros. Y por eso los ingenieros de acá, ¿verdad?, decidieron mejor hacerlo con 20, 15 y 15. Pero al hacer esto ya no estamos cumpliendo la norma. Entonces, una buena práctica de estos ensayos, y ya les voy a ver si nos queda tiempo para enseñarles un reporte, es poner al final pie de página, ¿verdad? Se realizó el ensayo de perforación ASTM de 1586, pero en base a la práctica ingenieril salvadoreña. Entonces sí, ya sabemos que nosotros los salvadoreños penetramos 20, 15 y 15. Pero los americanos lo hacen con 6, 6 y 6 pulgadas. ¿Ya? Entonces quiere decir que nosotros vamos alterando en 5 centímetros, por así decirlo, ¿verdad?, cada vez que perforamos 50 centímetros. Entonces, esto muchos lo dan por sentado, ¿verdad? O sea, lo pasan por alto.
y ponen en sus reportes, ¿verdad? Ensayos realizados bajo la norma del CTM. Y es falso, ¿verdad? Es falso porque aquí los salvadoreños todos lo hacemos así, ¿ya? Entonces, ese es uno de los aspectos muy importantes a considerar. ¿Preguntas? No sé si quedó claro eso. Sí. Quedó claro. Ok. Ahora bien, en base a esa información que yo les he dado, aparece esta tabla para los suelos cohesivos. Fíjese bien. Veámosla aquí en la primera columna. Aquí dice valor de N golpes por pie. Dice, si es menor que 2, el suelo, la consistencia es muy blanda y la resistencia del suelo en kilogramos por centímetro cuadrado es menor que 0.25. Es decir, es un suelo bien suelto, muy blando. Si el N lo tenemos entre 2 y 4, entonces el suelo se clasifica como blanda y la resistencia del suelo anda entre 0.25 y 50. Quiere decir de que si usted va a ir perforando, usted tiene que ir buscando valores de N o número de golpes, por lo menos que estén entre 8 y 15. Si están entre 8 y 15, dice que la consistencia es compacta. Y lógicamente, ¿verdad? Tenemos ya, permítame que aquí me salió esto. Vamos a tener suelos entonces fuertes. Quiere decir que el número de golpes sí que importa, ¿verdad? Entre más alto sea el número de golpes, quiere decir de que la consistencia del suelo es mucho mayor. Ahora, Sn sale de la suma de los últimos 2 tramos. En nuestro caso, sale de sumar el N de los 15 y de los otros 15, es decir, de los últimos 15 centímetros. ¿Ya? Ingeniero, Ajá. no sé si está compartiendo, pero no nos aparece la diapositiva. Bueno, a mí no. A mí sí me aparece. Sí, se me salió por ahí. No sé qué pasó, que se me salió, pero ya ahorita vamos a cargarla. Entonces, repito, SN va a ser la suma de los últimos 30 centímetros. Eso apúntelo en su cuaderno, ¿verdad? Porque eso no aparece acá en los libros. El N se obtiene de la suma de los últimos 30 centímetros. ¿Ya? Ya les voy a explicar esa parte. Entonces aquí hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque, repito, tenemos que saber bien cuál es la diferencia, ¿verdad? De el ensayo cuando se hace bajo norma y cuando el ensayo cuando no se hace bajo norma. ¿Ya? Bueno. Entonces, fíjese bien, el N, usted lo va a obtener al sumar estos últimos 2 valores, el 15 y el 15. ¿Ya? Repito, voy a suponer algo acá. Los primeros 15 centímetros, supongamos que nos dio 6 golpes, ¿sí? No hay ningún problema, ¿verdad? Yo lo apunto, 6 en una tablita, ya la voy a mostrar. Para los siguientes 15 golpes, vamos a suponer que fueron 7, ¿ya? 7 golpes, eso lo apunto. Y los últimos 15 también fueron 7, vamos a suponer que también fueron 7. Entonces, mi N sería la suma de los últimos 30 centímetros, es decir, 7 más 7. ¿Verdad? Ese sería mi valor de N. Ese valor es el que voy a plotear yo en mi tablita, la verdad. En esta tablita que aparece, que la estaba mostrando.
en esta. ¿Ya? Vale. Ahora bien, vamos a ver, permítame que no sé qué le está pasando a esta cosa aquí. Vale, ahí estábamos, ¿verdad? Entonces decía yo de que si tenemos un N de 14, ¿verdad? Quiere decir que el suelo es consistencia compacta y el suelo me está dando una resistencia entre 1 y 2 kilogramos por centímetro cuadrado. Estas, repito, son tablas, ¿verdad? Bien generales que nos ayudan, ¿verdad? A tener más o menos, saber la consistencia de un suelo. Entonces, si a mí el N me está dando, imagínense usted, ha perforado 5 metros y el N lo tiene entre 4, quiere decir que el suelo, su consistencia es muy blanda, ¿verdad? Entonces hay que seguir perforando, ¿verdad? Porque el suelo no tiene buena consistencia. Ya de número de golpes de 8 hacia arriba, ya son buenos, ¿verdad? No digamos ya de 30, dice mayor de 30, quiere decir que el suelo ya está duro y su resistencia, mire, es mayor de 4 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿verdad? Cualquiera persona estaría encantada de llegar a ese tipo de estrato, ¿verdad? Con un N mayor de 30. ¿Sí? Estamos hablando ya de suelos con buena capacidad de carga. Ok. Una cosa, fíjense bien, es los suelos, digamos, cohesivos, ¿verdad? Es decir, arcillas. Y otro es cuando los suelos no son cohesivos. ¿Ya? Por ejemplo, estamos hablando de suelos limosos, suelos arenosos. Entonces, ya aquí ya cambia, ¿verdad? Ya cambia, digamos, el valor de los N. Ya, permítanme, es esta. No sé por qué se me traba esta. Bueno. Aquí dice para suelos no cohesivos, es decir, suelos arcillosos, perdón, suelos arenosos. Entonces lo mismo, el N si está entre 0 y 5 es muy suelto. Si está entre 5 y 10 está suelto. Si está entre 10 y 30 está medio denso, ¿verdad? Y ahí la capacidad del suelo anda entre 0.9 y 270 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, repito, siempre ya de valores de N de 10, mayores de 10, ¿verdad? Para suelos no cohesivos, esto estaríamos ya bajo, digamos, una buena capacidad de carga del subsuelo. Todo eso se va anotando en este formato, ¿verdad? En este formato, ahí si ustedes se dan cuenta, esto se llena en el campo, ¿verdad? Entonces, de 0 a 50 centímetros, yo perforé 20 centímetros, conté el número de golpes, en este caso fueron 12, luego otros 15 centímetros, fueron 10 golpes, y los últimos 15 centímetros fueron otros 10 golpes. El N sale, les decía yo, de la suma de los últimos 30 centímetros, es decir, 10 más 10, 20. Y así sucesivamente, si ustedes se dan cuenta, ¿verdad? Para todos los valores de N. También se va colocando lo que es la humedad de campo. Esta humedad se hace manual, ¿verdad? Por inspección visual. Ya a estas alturas los técnicos, ¿verdad? La gente que trabaja en esto está bien entrenada y pueden determinar humedades aproximadas. Y a la par también se le va colocando, digamos, la clasificación del suelo visual manual. ¿Ya? Entonces, aquí ya tengo yo un limo orgánico, una arena, ¿verdad? Una arcilla
y una, digamos, arena arcillosa. Esto es por cada perforación, ¿verdad? Por cada perforación, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí es sondeo número 18. Aquí, en este caso, fueron 18. Lógicamente, hay que colocar toda la información general, ¿verdad? El nombre del proyecto, la ubicación, quién es el técnico encargado, la fecha, la elevación, ¿verdad? La estación, toda esa información va en este formato. Todo esto a mí me sirve para, digamos, ir colocando ya en el laboratorio toda la información, ¿verdad? Si el suelo es denso o si no es denso y cuál es su capacidad de carga, ¿verdad? Entonces, todo esto se va llenando en el laboratorio y ya al final se tiene toda la información. ¿Para qué me va a servir a mí toda esta información? Bueno, esa información me va a servir a mí para poder determinar, digamos, perfiles. Todo esto es un intento por determinar cómo es el suelo en esa zona, ¿ya? Y este es un perfil estratigráfico. Aquí tenemos el sondeo número 2, ¿verdad? Entonces yo lo clasifiqué y determiné estos estratos, ¿verdad? Con sus humedades. Luego, a 20 metros, vamos a suponer, yo hice el sondeo 1. Y lo mismo, lo clasifiqué, vi los N, y ahora lo que voy a hacer es unir estrato con estrato de igual nomenclatura, ¿verdad? No sé si se alcanza a ver ahí, pero estas líneas que ustedes ven acá es un estrato, es decir, que todo esto podría ser un limo orgánico. Este otro podría ser una arena limosa, ¿verdad? Entonces, esto me da a mí un parámetro de cómo es el subsuelo donde yo voy a trabajar. Ya el ingeniero, ¿verdad?, va a estudiar hasta dónde está el N resistente, qué profundidad fue acá, digamos un N mayor de 30, y también digamos en esta zona, ¿sí? Y entonces supongamos que yo ya lo encontré, entonces puede decir, ¿verdad?, de esta manera. Vamos a suponer así. Traza una línea, yo puedo decir, ya como una conclusión o una referencia. Todos los suelos que están arriba de la línea amarilla son suelos en estado suelto. Y todos los suelos que están abajo de la línea amarilla son suelos con buena consistencia. Por lo tanto, se recomienda que la estructura o las zapatas estén apoyadas por lo menos 50 centímetros, ¿verdad?, en los estratos de mayor resistencia, ¿ya? Entonces ya mis zapatas van a estar cimentadas, por así decirlo, abajo, ¿verdad?, de esa línea amarilla, donde yo sé de que todo este tipo de suelos que está acá tienen una buena consistencia de carga, ¿verdad? Entonces el estudio de suelo sirve precisamente para eso, para que nos digan a qué profundidad vamos a cimentar nosotros nuestra estructura, ¿verdad? Ok, no sé si hay preguntas. De mi parte no, Inge, todo bien. Ok, bien. Vale. Esto, repito, son cuadrillas en el laboratorio, ¿verdad? Y en esta parte los técnicos tienen mucho que trabajar, ¿verdad? Hay bastante trabajo con respecto a esto. Hay como unos 10 laboratorios en el nivel de El Salvador, aquí en la zona metropolitana de El Salvador, y particularmente a mí me solicitan bastante gente en esta área, ¿verdad? Entonces, sí sería bueno seguir, digamos, investigando, ¿verdad?, por su propia cuenta, viendo videos. En YouTube hay bastantes videos de estos. En la plataforma también les he puesto algunos para que se informen más, ¿verdad?, sobre esto. Realmente, en lo personal, a mí me gusta. Esta es mi área, ¿verdad? La parte de la geotecnia es mi área. Y repito, en todo tipo de estructura se tiene que hacer un estudio de suelos, ¿verdad? Aquí sí no hay vuelta de hoja, como dicen. Y la OPAMS ahora está exigiendo, ¿verdad?, también que se presente un estudio de suelos, ¿verdad? Entonces, esta semana vamos a hacer precisamente este ensayo en el campo. Va a ser una demostración, ¿verdad?
porque, repito, se requiere gente especializada para operarlo, para manejarlo, es muy peligroso, pero vamos a tomar todas las precauciones y vamos a hacer una demostración cómo hacerlo. Bien, hasta aquí voy a llegar con esta clase de este día, pero sin embargo tengo un anuncio bien importante que hacer. Vean. Bueno, no sé si hay alguna pregunta antes de concluir. Vale. Hay un ingeniero de apellido Robles, él estudió acá con nosotros en el IDCA y ahora él se graduó y está acreditado por la SI y también por la parte de la STM con respecto a los ensayos del concreto fresco. Entonces, él a modo de compensar, ¿verdad?, lo que ha aprendido acá, lo que le ayudó bastante, lo que vimos en las prácticas de laboratorio, él se ha ofrecido de buena gana a dar un reforzamiento en el área de concreto. Me ha dicho de que está muy interesado y que quiere dar un curso corto, gratis, ¿verdad?, en el área de concreto. Entonces, la idea es la semana del 13 al 17 o al 18 de junio, también hablando de la otra semana, él daría esa capacitación, ¿verdad? Y lo va a hacer de la siguiente manera. Va a haber una clase virtual, pero entre 6:30 a 7:30, o de 6 a 7:30. Ese es el horario, de 6 a 7:30. ¿Por qué lo va a hacer después de su horario de trabajo? Y se va a destinar un día, allí se va a poner de acuerdo, puede ser una mañana o un sábado, para venir aquí al laboratorio y hacer todos los ensayos al concreto fresco, ¿verdad? Eso implica revendimiento, fabricación de cilindros, tomas de temperatura, pesos volumétricos y contenidos de aire. Yo entiendo, ¿verdad?, que por la pandemia la vez pasada quizás no realizaron los ensayos completos, o no sé si los vieron realmente, ¿verdad?, porque ahí no estaba a cargo yo de este módulo, que ustedes llevaron concreto. Pero si alguien está interesado, me van a hacer, por favor, llegar una lista con su nombre y su correo, ¿verdad? Esa me la van a entregar el miércoles que vengamos al laboratorio. Repito, es libre, ¿verdad? Es voluntario. Eso no implica ninguna nota, eso no tiene ningún costo. Es simplemente, digamos, su capacitación. Entonces, si alguien quiere reforzarse en esa área de concreto, va a recibir una teoría y va a recibir la práctica. Eso sí, le vamos a dar seguimiento, ¿verdad? Porque no es posible que nos apuntemos y que a las horas de las horas, pues ya no salgamos del grupo, ¿verdad? De hecho, vamos a poner ahí algunos docentes también para que refuercen sus conocimientos. Entonces, a grosso modo, no sé si alguien estaría interesado en este curso. Ok. Pero con todo gusto. Ok, vale. Muy bien. Sí, de hecho sería bueno, ¿verdad?, esta oportunidad, porque repito, esto no se presenta todos los días, ¿verdad? Y pues son personas acreditadas, ¿verdad? Entonces van a tener otro concepto, ¿verdad?, de esta teoría. Entonces, repito, va a haber una capacitación teórica y se va a asignar, creo que viernes o sábado, ahí sería de ponerse de acuerdo con él, para hacer todos los ensayos al concreto fresco. Es decir, aquí nosotros tenemos todos los equipos y los materiales, ¿verdad?, para poder hacer toda esa batería de ensayo. Supongo yo que yo lo hice con los de arquitectura. Al menos nos tomamos unas casi 3 horas y media, ¿verdad? Porque la idea es que todos hagan su revendimiento, que todos hagan sus cilindros, ¿verdad? Entonces, vayan preparándose, considérenlo y repito, el miércoles vamos a hacer la lista con su nombre y correo, ¿verdad?, para enviárselo yo a él y él que le va a dar seguimiento entonces para la próxima semana. Ok, vamos a quedarnos entonces hasta acá, ¿verdad? Entonces nos vemos el miércoles. Buen día. Pasa feliz día, Inge. Nos vemos. Gracias, feliz día. Bueno, y nos vemos.